Muchas gracias a Tirso, a Félix por invitarme a dar esta charla. También movieron el día muchas cosas que hicieron por mí para que esto fuera posible, entonces también estoy muy agradecida por el espacio, me gusta mucho este espacio. También ahorita vamos a ver una foto de Casa del Libro, porque de hecho Francesca estuvo aquí dando un taller, y que fue un taller que yo creo que el taller por sí mismo habla sobre ella, qué hace o cómo hace filosofía o cómo hace pensamiento o cómo teje redes de pensamiento, que me parece muy muy interesante. Aquí estamos varias de las que estuvimos en aquel taller. Y bueno, yo también es una cosa un poco de nervios. Yo soy amiga de Francesca y nos conocimos porque nos presentó un amigo que va a venir pronto a Monterrey, Alfredo López Casanova. Nos presentó porque pensaba que debíamos de conocernos y nos caímos muy bien, y fue justo como por el interés común del bordado y el arte textil como protesta que también empezamos a tejer esta amistad. No sé cómo hayan sido supongo que han sido charlas y todo, pero quiero presentar un poco acerca un poquito acerca de Francesca, de su pensamiento, de dónde viene, qué es lo que aporta para todas y todos nosotros. Pero también siéntanse libres de detenerme, de alzar la mano, tampoco es así como cátedra, ¿no? Pero es un poco para abrir para abrir un universo que es el universo que nos trae Francesca, y que si vienen a la próxima plática, a la próxima charla, pues se les va a ampliar muchísimo más, porque Francesca es alumna de Graciela Hierro, como lo son muchas feministas de este país, y el patrimonio del pensamiento de Graciela Hierro también es algo en lo que debemos de profundizar. Y antes de que en el Facebook vengan a la conversación que viene también. Entonces, bueno, yo también, ¿desde dónde abordo yo a Francesca? Yo fui estudiante de filosofía, me interesa mucho cómo se genera el pensamiento y me interesa también muchísimo, y eso es algo que apenas estoy descubriendo, pero que digamos que siempre ha estado ahí, cómo se generan saberes desde las prácticas que no son tan difundidas institucionalmente o no son parte de este pensamiento universal. Yo he sido profe de filosofía, aquí está una de mis alumnas de filosofía, y Karen también, que me presentó, fue alumna de mi clase de pensamiento hispanoamericano. Entonces yo misma a lo largo, es más, yo creo que a Karen le hubiera gustado que yo diera algo del material que de esta charla. Entonces también para mí es una cosa que yo he ido descubriendo, pero que es algo que necesitaba descubrir y que explica mucho mejor nuestras realidades más próximas y más cercanas. Entonces voy a empezar con la presentación para no deshilacharme. Entonces, bueno, esta es cuando estuvimos aquí. ¿Por qué pongo esta foto y no pongo simplemente una foto de Francesca? Esta es Francesca, la de naranja en el centro, porque principalmente Francesca es ella, y hay que conocerla y hay que escucharla a ella, es muy importante, pero Francesca también es muchísimas voces que ella va tejiendo y sabe cómo tejer. Entonces yo creo que después de este taller, muchas de nosotras no fuimos las mismas personas, nos conocimos mejor, supimos más sobre estética feminista, que de eso fue el taller, que es el tema que ahorita le interesa y son las reflexiones que ahorita ella ha estado como escribiendo. Y no fuimos las mismas, y durante todo el taller, hagan de cuenta que este lienzo de papel craft estaba en una mesa y todo el tiempo estábamos dibujando todas. Entonces los dibujos bonitos son de las diseñadoras gráficas y las otras garabatos son de todas las demás. Entonces, bueno, es un poco para entrar en qué es lo que reivindica. Como parte de Francesca, bueno, es filósofa de entrenamiento, o sea, su licenciatura es en filosofía en la Sapienza en Roma, pero yo creo que como confinar, y también es que estoy haciendo toda esta charla como pienso también que le gustaría a Francesca que la presentara, ¿no? Entonces, si bien esa es su formación, yo creo que va mucho más allá de todo eso, ¿no? Sobre todo porque entrar al feminismo es entrar a un
entrecruce de saberes que desbordan la filosofía como la conocemos académicamente, como suele ser académicamente, y la otra es porque mucho de esto se centra también en la acción. No se trata solamente de una producción académica, ensayística, ¿no?, que termina siendo algo así, sino en lo que pasa en un espacio y en las redes que se van tejiendo más allá de la palabra escrita publicada y luego en las carreras académicas publicada por cierta editorial, por cierta revista, por cierta universidad. Entonces, bueno, uno de los conceptos que podemos ver que va a través no nada más de sus ensayos y su producción más de historia de las ideas, sino también dentro de sus novelas, su poesía y su conversación, es la idea de la buena vida. Entonces, bueno, el concepto de la buena vida, que lo podemos ver sobre todo en la génesis de la filosofía griega, nos sirve para ver que la buena vida son muchas ideas de buena vida o de cómo tener una buena vida. Y empezando por ahí, ya empezamos a interpelar que las estructuras y las técnicas de vida son tan variadas como la existencia de culturas. Y eso que quiere decir que la manera de conceptualizar la buena vida, o lo que nos enseñan en la escuela eurocéntrica, en la epistemología dominante o en la manera dominante de ver la vida, va a estar constantemente en conflicto cuando empezamos a ver qué es lo que pasa en los niveles locales y regionales. Y sobre todo para Francesca va a ser desde muy pronto, o sea, por eso ella viene a México, los pueblos indígenas, los pueblos originarios de América Latina. ¿Por qué? Porque además no hay un pueblo originario, hay muchísimos, con distintos imaginarios y con distintas pues, identidades comunitarias. Entonces, bueno, cuando confrontamos este concepto con esta realidad, bueno, pues lo importante es empezar a ver a estos territorios, estas ideas o estas producciones intelectuales de una manera que vaya más allá de nuestro pensamiento colonizado, ¿no? O sea, de la manera, pues sí, hablamos español, ya ese es un signo de que estuvimos colonizados por un pueblo que no era el de aquí, que vino y dejó la lengua, y obviamente también despatriarcalizar. ¿Voy bien? ¿Descolonizar, despatriarcalizar? ¿Suena? Okay. Sobre qué es lo bueno, porque para mí lo bueno puede ser ganar suficiente dinero para proveer de una educación en tal colegio para mis hijos, ¿no? Eso puede ser mi idea de lo bueno, esa puede ser la actualización de mi idea de lo bueno. Pero yo puedo moverme 3 kilómetros a la derecha y esa idea de lo bueno no parece tan idea de lo bueno. Y eso no quiere decir que la persona que está al lado de mí esté mal. Y mientras más conoce una las ideas de lo bueno, las prácticas para alcanzar lo que una que considera que es bueno, menos piensa que hay una idea universal de lo que es bueno. Hay otra cosa, no es nada más que exista una idea universal sobre lo que es bueno, sino que esta idea se impone y sanciona a todas las demás y crea violencia. Entonces, bueno, una es descolonizar y la otra es despatriarcalizar, porque obviamente la colonización no vino de una conquistadora feminista que dijo que, por ejemplo, el tejido iba a ser el arte máximo y hay que tener tejidos en todos lados y venderlos tan caros como cuesta producirlos. No hay, eso no existe. Eso no existió ni fue el proyecto. Entonces, bueno, no, también es patriarcal porque aparte la filosofía del conquistador va a ser de una imposición verbal, de leyes, de formas, y aparte va a ser el molde de la vida, de esta vida que se considera buena. Entonces, bueno, son estos dos elementos que hay que cuestionar. Otra cosa que entra dentro de este concepto de buena vida es la cuestión de qué aportan los sistemas de pensamiento de las mujeres y para las mujeres. Sí, estos existen, ya existen, ahí están. ¿Cuánto tiempo han existido? Hay que ir a preguntarle a las mujeres que están organizadas. ¿Cuánto tiempo llevan existiendo? ¿Hace cuánto existe el huevito con jamón? Pues desde hace muchos años. ¿Alguien sabe
¿quién generó el plato del huevito con jamón? No, pero lleva años alimentando a gente. Y ese es un saber, A ver, ¿quién no sabe hacerse un huevo con jamón aquí? ¿Hay alguien que no se lo sepa hacer? ¿Fue a la escuela para aprender a hacer un huevo con jamón? No. Y yo creo que, corríjanme pero creo que es una de las primeras cosas que aprendimos a hacer para alimentarnos. Entonces ya eso lo hace un saber importante. No digo que el sistema de pensamiento de las mujeres se limite al huevito con jamón, sino que tal vez empieza con algo tan sencillo como aprender a hacer, aprender a compartir, a diseminar cómo se hace un huevo con jamón. Entonces, bueno. Otro, el patriarcado, este saber, este modelo de pensamiento, esta imposición que además es imperialista, así, ¿qué nos enseñan en la escuela? Primer imperio, segundo imperio, luego llegó otro y fue un imperio, y luego llegó el otro que quería ser el imperio, y hubo uno que supo hacer un muy buen imperio, pero todo es poner un imperio, ¿no? Y nos encanta, y ahorita vemos, no puedo decir muchas cosas del imperio, pero vemos que un imperio está cayendo y sí, qué bueno que caiga el imperio, que sufre el imperio. Entonces, ese ha sido también uno de nuestros moldes políticos, ¿no? Y el patriarcado no es solo uno. ¿Por qué? Porque también no podemos presumir que lo único que tenemos, al menos en México, fue una importación del patriarcado español. Ya había muchos pueblos que existían con sus propios valores, su propia lengua. Y como estamos en charlas de filosofía, pues la lengua prefigura el pensamiento. Digo, nosotros tenemos una palabra para nieve, los inuit tienen, no me acuerdo si son los inuit o son pueblos de muy al norte, tienen como 50, ¿no? Nosotros no necesitamos 50 palabras para nieve, la vemos y ya la adoramos, ¿no? Y hablando de un concepto que creo que es de Julieta Paredes, que es el entronque patriarcal, ¿no? Entonces es el patriarcado del imperio, el patriarcado del imperio actual, y obviamente los patriarcados que están subyacentes. Eso es una cosa que Rita Segato insiste mucho, que es otra feminista decolonial, a la que Francesca cita mucho, y que escribió un libro que se llama La guerra contra las mujeres, y Rita Segato lo que nos dice es: no hay nada más un patriarcado, hay una combinación de formas de opresión, y no necesariamente todas son igual de dañinas o tan iguales de difíciles de desarticular. Entonces habría que irse como la naranja una por una y ver cómo estas interactúan y producen estos sistemas de opresión. Sobre todo esto es algo que todavía está existiendo, porque aunque algunas seamos o nos consideremos mestizas, todavía están muy vivos los pueblos originarios, y también en el momento en el que uno trata de ver qué es lo que está pasando con las mujeres de los pueblos originarios, qué es lo que trata de hacer, pues imponer una visión desde fuera y no entender cuáles son las dinámicas de violencia que se generan desde ahí, ¿no? Entonces, también otra cuestión de tensión es esta idea de la liberación blanca, de todas queremos ser Hermione, sí digo Hermione, todas, Emma Watson, he for she, hombres que carguen niños, mujeres que tengan taladros, o sea, como esa liberación muy blanca, muy individual. Entonces también esto va a venir a ser cuestionado. ¿Por qué? Porque también, no crean, o sea, una puede pensar, a mí me encanta el rollo de Emma Watson, o sea, sí me vibra, ¿no? Pero ¿qué tal si yo llego, yo llego en mi misión de emancipadora a una comunidad y la comunidad me dice, me choca el feminismo, vete de aquí? Entonces ahí es en donde entra el entronque patriarcal. ¿Qué tal si una, con su feminismo, llega y lo que hace es crear otra capa de opresión, complicar y además no entender cuáles son las dinámicas patriarcales de cualquier comunidad, de cualquier país, de cualquier espacio? Esto suele pasar una y mil veces. Inclusive ciertas comunidades no tiene que ver esto con Francesca, porque la opinión de ella creo que no necesariamente es la misma que yo podría tener, pero hay comunidades de mujeres que trabajan, que ejercen trabajo sexual, que en el momento en el que se les mira como una comunidad de trata de personas,
en vez de contribuir a la liberación de esa comunidad de mujeres trabajadoras sexuales, contribuyen a oprimirla más. Eso puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que subyace? Bueno, un ánimo de conocer y saber. Y ver que el patriarcado, son muchos patriarcados, son muchos procesos que se juntan. Unos brotan más, otros están oprimidos y otros de repente salen. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Y esto sí es muy de Francesca, una liberación autónoma desde estrategias comunitarias. Francesca siempre habla de que ella es una feminista autónoma, y autónoma quiere decir yo puedo autodeterminarme con lo que hay, con lo que veo, yo decido sobre mí. Eso es autonomía, y la autonomía es un ideal también, la filosofía lo ha tratado mucho también, es auto, ley, nomos. Y bueno, ¿qué más? ¿Cómo entendemos todas estas dinámicas comunitarias? Y esta manera de hilar pensamiento, esta manera de producir saberes, pues hay que revisar cómo se producen y desde dónde los revisamos. ¿Cómo se producen? Quiere decir, huevito con jamón nos suena a todas y a todos aquí. ¿Quién hizo la receta del huevo con jamón? ¿A quién se le ocurrió? Lo voy a decir porque lo vuelves a sacar y entiendo lo que dices de la figura, pero es como desayuno americano, y hubo una época donde los empresarios de la carne de puerco quisieron meter la idea de que desayunaras con tocino, que antes era como impensable, ¿no? Entonces se armaron toda una estrategia de campaña con publicidad, no me acuerdo exactamente cómo lo hicieron. Sí. Ni me acuerdo ahorita el año, digo, me vino la idea de las menciones, pero fue como impulsado por la onda de comercio y luego importado aquí a México en la manera de meter carne de puerco en la mañana, que era así como que guácala. Pero ya es una realidad. Sí, ya se convierte, como dices tú, que ya ni sabes cómo... Ya ni sabes cómo y de dónde salió. Y no tuvimos que ir a la escuela para aprender a hacerlo. Digo, igual tiene también toda esta historia, que no lo dudo, es también como la historia de los cornflakes. Pero es un saber que está ahí. De las frituras en las fiestas. Pues también. Bueno, pero las frituras en las fiestas, digo, no son muy buenas para el colesterol, pero pues haces una fiesta con 5 pesos, ¿no? O sea, tiene su otro lado. Entonces, bueno, ¿cómo se produce un saber y desde dónde se revisa? La receta de cocina vuelve a ser como una cosa, y sobre todo que el huevo con jamón no es algo a lo que vayamos a un restaurante gourmet. No lo produce un hombre, el chef del huevito con jamón, pero es algo importante, o sea, es algo importante para la vida y para el sostenimiento de la vida. ¿Desde dónde lo revisamos? Pues obvio es una crítica a qué aprendemos en las escuelas, qué nos enseñan en las academias en general, qué nos enseñan como historia universal, pero también qué nos enseñan en las academias de filosofía. ¿Dónde estudiamos filosofía? Porque también está la filosofía continental y está la filosofía analítica. A mí me tocó estudiar filosofía principalmente continental, pero tuve la suerte de tener a un maestro que había estudiado filosofía analítica. Digo, muy bueno para la filosofía analítica. Entonces todos estos sesgos intervienen. Y también... así como una formación, yo no estoy en contra de una formación tan clásica, no me parece tan mal, porque cuando tienes que ser profe, la verdad es que tienes que ideártelas para que algo que tú quieres entre a la mente de las demás personas, y es una salida muy sencilla. Pero también hay que reconocer cómo en estas formas construimos nuestros propios sesgos y cómo vamos excluyendo pensar en algo tan cotidiano como el huevito con jamón. Entonces, bueno, esa es una. Y también, ¿de dónde venimos? Nuevo León es un estado aunque nos quejemos y aunque estemos, es uno de los estados mejor rankeados educativamente. O sea, tenemos un lugar a donde ir a la escuela, tenemos muy buenas escuelas públicas, digo, no todas lo son, pero hay muy, muy buenas. Hay toda una convicción de ir a la escuela.
dónde estamos también geográficamente, todo eso. Entonces, para Francesca, viniendo, esa es una parte también de esa reflexión, o sea, Francesca viene como una mujer italiana, blanca, a México, y viene con toda una curiosidad por conocer los modos de saber y los saberes de todos estos otros territorios que nos enseñan en la clase de filosofía, ¿no? Cuando nos enseñan filosofía, casi siempre lo que nos enseñan es la filosofía de Europa y alguna de la filosofía de Reino Unido y un poco de Estados Unidos, que no es todo el mundo. De hecho, esto va un poco a mi pregunta. Yo no estudié filosofía, pero igual cuando los grandes filósofos siempre son los alemanes, los ingleses, franceses, lo que es como más convencional. De mujeres, no solamente ocurre Simone de Beauvoir y sí, bien te fue. De los que básicos enseñan, pero de ahí nos enseñan, no veo que se le dé mucha difusión al pensamiento escrito por mujeres. De mujeres y más allá, mujeres que no sean blancas. Esa es la segunda, ¿no? Mujeres que no sean blancas. ¿Por qué? Porque vuelve a ser el molde, vuelve a ser la categoría, la que moldea, la que le da forma a la historia de la filosofía que te toca que te enseñen o que te toca ver en un canal de YouTube o que te toca ver en lo que sea, ¿no? Sí, eso es cierto. Inclusive en la historia universal, igual no todos aquí nos fuimos así a darle topes a una facultad de filosofía, pero casi todas y todas llevamos una clase de historia y en las clases de historia pues el héroe es el hombre. Y el hombre privilegiado. Yo todavía más en los talleres de mi educación básica, pues sí, yo no tendría yo ningún elemento para valorar la cultura originaria o la cultura, las culturas del espacio geográfico en el que yo estaba, ¿no? Y cuando yo recibí alumnas y alumnos en la clase que se llamaba Filosofía Latinoamericana, pero yo le pondría Pensamiento Hispanoamericano, porque también la filosofía ya es poner un sesgo. También fue así como toda una sorpresa de descubrir toda esta otra corriente y esta fuente de saberes que terminaban siendo esa es la otra. Yo no sé si es porque yo me pongo así como modo predicador gospel, pero se vuelve una experiencia sanadora. Es como si tenías un problema, no sabías qué problema tenías, y a la hora de que vas viendo, mira, vamos a explorar el cuerpo y vamos a ver qué tenemos, y salen cosas, y sale no nada más como una cosa médica, así como una purga, ¿no? Que es horrible, pero es buena, o sea, no así, sino como, algo se me ha despertado, ¿no? Entonces, esas han sido mis experiencias poniendo estos saberes en el aula. Entonces, bueno, obvio, estoy hablando de esto porque esta también es la agenda de Francesca, y es la agenda de quienes buscan hacer como también una estrategia pedagógica para que estas cosas se aprendan y se enseñen, ¿no? No tiene sentido solamente producir el libro, que dicho sea de paso, no es un libro caro. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que no está a la venta aquí, pero tal vez es parte de una colección que ha estado editando Francesca, que es de una editorial colombiana. Eso es otra cosa. Estos libros no necesariamente se editan en México, a veces se editan afuera. Y eso es otra historia de por qué no necesariamente se editan en México. Entonces, bueno, volvemos. ¿Desde dónde? ¿Cuál ha sido nuestra educación? ¿Cuál es nuestro nivel de privilegio? Como personas, como mujeres. Entonces, Francesca no deja de hacerse esta pregunta. Y tampoco lo hace en la conversación informal. Yo creo que las conversaciones son también fuentes enormes de saber, y por eso pongo primero esta conversación que tuvimos, porque creo que a partir de eso muchas personas no fuimos exactamente iguales. Un feminismo desde América y nuestro americano, y por nuestro americano digo una cosa que salga de nosotras, no que sea la historia de Heidegger y Grecia, y sí, es muy bonita y les puedo decir que yo amo esa historia y Heidegger es como un libro de cabecera, pero el nuestro, ese es Heidegger, ese es como algo que está allí, pero no es nuestro. Sí es, pero no termina de serlo.
Entonces, bueno, un feminismo desde América y nuestro parte de una urdimbre comunitaria que va a cuestionar siempre el paradigma dominante tanto del feminismo y del pensamiento blanquizado y colonialista. Esto lo podemos también ver en movimientos a favor de la, no nada más de corte feministas, desde mujeres y para la liberación, sino también en los movimientos por la diversidad sexual. Cada vez vemos una tendencia a ver que estos ímpetus y estos activismos son blancos. Entonces, sí, hemos visto muchos personajes homosexuales en la tele, pero son homosexuales blancos, que piensan como blancos, que se comportan como blancos, que son asépticos, que no muestran su sexualidad. Va lo mismo con las mujeres. Vemos una mujer empoderada, sí, Hillary Clinton, una mujer blanca, privilegiada. Gloria Steinem. Gloria Steinem también. ¿Quién? Sí. ¿Quién? Gloria Steinem. ¿Gloria? Gloria Steinem, sí, perdón. Claro, guapísima, el prototipo de la belleza occidental, súper elocuente, educada en universidades fregonas, y que a todo mundo le habla y le hacen la entrevista. Es que me estaba acordando de una entrevista que le hizo Jennifer Aniston a Gloria Steinem, de que, sí, tú... Pues sí, mujer blanca. Ahora, no es que no haya que leer a Gloria Steinem, y no es que lo que hizo Gloria Steinem no sea... Pero hay que ver desde dónde habla Steinem y desde dónde construye Steinem. Y que al mismo tiempo que está Gloria Steinem está Angela Davis. Y es otra onda, ¿no? Yasmir Puar. También. Entonces no es ni la única ruta ni la única vía para la emancipación, y Gloria Steinem tampoco le habla a todas las mujeres, ni a todos los pueblos, ni a todas las circunstancias, y es válido, o sea, tampoco, pero sí tiene una responsabilidad mayor que el resto de las mujeres. ¿Por qué? Porque si yo le pongo un micrófono a Gloria Steinem, todo el mundo la va a escuchar, y ya está, bueno, hay toda una historia acerca de que tal vez yo, no sé si es cierto o no, pero que era espía, ¿no? No, ella misma confirmó que sí era una empleada de la CIA, creo. Pero bueno, Gloria Steinem, eso no quiere decir que no haya que escuchar a Gloria Steinem. Y luego tenemos también al mismo tiempo a Adrienne Rich, como también lesbiana, blanca, en Estados Unidos, y eso es otra vía de pensamiento, otro activismo, que no es el único, ¿no? O sea, a la hora de ponernos la camiseta o el pussy hat, de que sí, el techo de cristal. Oye, pues yo ahorita no estoy pensando en techo de cristal, yo lo que quiero es que sacar al hombre de mi vida, comer y no sentirme caca todos los días. El techo de cristal ya será otra cosa. Son preocupaciones también muy de mujeres privilegiadas que pueden tener un trabajo, que tienen un trabajo y que ven que pueden. O sea, ya es una manera de pensar y pensarse dentro de una sociedad. ¿Qué es lo que le dice Annie Giovanni, la escritora también afroamericana, que le dice a su padre, ¿no? En los 60, le dice, es que tú quieres luchar por la revolución. Le dice, pero tú eres una mujer negra en los 60 yendo a la universidad. Nosotros pagamos tu universidad con una beca. Entonces es como que no sabes que es un trabajo de 6 a 7, cosas así por el estilo. Y bueno, volvemos a desde dónde lo vemos, ¿no? Y también, también la onda de decir, oye, hazte un lado, o sea, sí, pero yo quiero, ¿no? También está la otra parte, sí lo reconozco, pero yo también quiero, y quiero ir. Y a mí me late, y por mis pelotas yo voy, o sea, también está esa parte donde yo puedo actuar y decidir qué hacer. Entonces, bueno. Entonces es parte, esta urdimbre comunitaria, una urdimbre es donde se tejen las cosas en el telar de cintura, cuando se establece, es una estructura en donde se van hilando y tejiendo cosas. La metáfora del tejido siempre está ahí, es una muy buena metáfora para pensar sobre todo estas cosas, y que va a cuestionar el paradigma dominante del feminismo. ¿Por qué? Porque también esa es otra manera de dominar y esa es otra manera de negar las cosas, ¿no? O sea, tal vez, si vieron la película de las sufragistas, que es fantástica, volvemos a un feminismo que empieza como muchos movimientos, como muchos avances o cuestionamientos,
desde una posición de privilegio en la que se va acercando a otras mujeres, ¿no? Y se va socializando a otro tipo, a otras mujeres pero está la feminista ilustrada que viene, o sea, se reproduce un poco el... ¿Quién es Francesca? Francesca creció en Siracusa, en Sicilia, es algo bien importante. Parece que nace en Roma, yo tenía la idea que había nacido en Sicilia. Viene de una familia de clase, de gente que tiene tierras, de clase alta, y lo interesante es que a ella, esto lo digo porque ella también lo ha dicho, a ella no le toca, en esta estructura de terratenientes, que es una cosa que luego Rita Segato dice, lo que estamos reviviendo es la era de los terratenientes. Entonces, en esta estructura de tener tierras, tú como mujer no tienes tierras. A quien le toca tener tierras es a tu hermano. Tu hermano puede ser una bestia, pero a él le va a tocar la tierra. En Inglaterra era lo más común y por eso las novelas de Jane Austen siempre trataban sobre la necesidad de casarse para poder tener algo, porque tú como mujer no podías tener ni siquiera propiedad privada. Y estamos partiendo de un sistema capitalista terrateniente. Bueno, eso es algo interesante y es algo que va a ser un motivo de seguir pensando en los feminismos de América Latina. Estudia filosofía en La Sapienza, en Roma. Francesca cuenta una anécdota de que no estaba muy segura, no era que siempre había querido estudiar filosofía, pero más bien creo que iba a otra carrera y de repente vio que había menos gente en filosofía y se fue a filosofía. Y luego se viene a México en el 79 y se doctora en estudios latinoamericanos en la UNAM. Entonces ahí también es donde hace unas redes de academia muy, muy interesantes que todavía la acompañan. Ella habla mucho de Horacio Ceruti, de Pilar Calveiro, que también es alguien que desde el feminismo y desde los estudios de la violencia hay que leer. Y hace toda una escuela y bueno, pues es la UNAM en los 80s. Y aparte, a mí me parece, últimamente he estado escuchando relatos de personas de fuera que han venido a México a hacer su vida académica y traen, es por alguna fascinación con algún autor. 2 personas me dijeron, es por Pedro Páramo, yo quería ver dónde había sido, o sea, yo quería saber de México, y se consideran, o se quedan en México. Y Francesca es mexicana, ¿no? Por eso también la traemos a estas charlas. Y ahí viene el otro, no es nada más la onda de estudiar. Francesca hace su tesis sobre, creo que sobre las epistemologías de algunos pueblos caribeños, que también el Caribe también vuelven a ser islitas, ¿no? México somos un paisote grandote y al lado de Estados Unidos y rodeados de mar, pero también dentro de nuestras geografías tenemos así como las pequeñas islitas, los pequeños espacios. Y dentro de todo esto, no nada más por ser la UNAM o por ser México, sino que ya entrar en la historia de Latinoamérica casi siempre implica, como en general, es un pensamiento que se genera parte también de la acción, ¿no? De la acción directa, del involucramiento y de la necesidad y de la reflexión de que hay que liberarse. Entonces, bueno, va a participar en varias iniciativas feministas en América Latina. Hay un libro ahorita en donde ella hace una historia de las ideas del feminismo latinoamericano, donde ella relata varias de los encuentros, porque estamos hablando no nada más como de, un día se me ocurrió estar aquí, no, encuentros, cumbres, conversatorios fuertes a lo largo del continente, ¿no? En Bolivia, en Argentina y en América Central, que es donde yo creo que ahí es donde se va a afianzar Francesca y es como lo que va a nutrir su pensamiento más. Y otra cosa muy importante, nada de esto no es o la obra filosófica o la obra literaria. Yo creo que la novela y la narrativa de Francesca es para explicar mucho de esto, es para contar muchas historias y es también para validar otras formas de generar saberes. No es que la filosofía sea la reina, es que todas están a la par, todas las disciplinas.
es cómo se conoce a través, inclusive, de irse a sembrar al campo, de preguntarle a alguien en qué momento hay que plantar la semilla de esta flor, en cómo lo han hecho antes, quién lo hace, a quién le gusta más. Son todas estas coordenadas mapeables y son saberes que merecen estar ahí y también merecen estar acá. Y también merecen que nosotros los recibamos a donde vayamos a estudiar. ¿Por qué? Porque no siempre estamos estudiando, no siempre nos estamos preocupando por esto, y sí tiene que ser parte de nuestra identidad y de lo que nos nutre como en nuestra educación básica. Entonces, para Francesca, inclusive, creo que ahora es más importante la escritura de literatura, también a la par con todo esto. Y sus novelas giran en torno a estos temas, ¿no? Y obviamente también son producciones poéticas, que ese es uno de los patrimonios, es ella, ¿no? Ella es lo que trae ella al pensamiento, pero también es uno de los patrimonios de la producción intelectual en América Latina, ¿no? O sea, es toda una escuela de la sensibilidad, y es una escuela que nos niegan en el colegio. ¿Por qué? Porque la sensibilidad es mala, porque la sensibilidad es engañosa, pero hay toda una escuela sobre qué hacer con la sensibilidad y cómo trabajarla y a valorar su presencia. Bueno, aquí estamos. Obviamente esa foto me la tomaron a mí, pero ahí está Francesca. Estamos presentando un libro que aquí ya me voy a adentrar un poco más a cosas específicas. Es un libro que escribió sobre el bordado, es un ensayo que al final se convirtió en un ensayo fotográfico, se llama Bordados de Paz, y esto fue en la UACM. Francesca es también profesora fundadora de la UACM, y no sé, ¿quién sabe qué es la UACM? Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Por qué se creó la UACM? Digo, sí hay mucha gente que necesita educación universitaria, pero la UACM, ¿alguien se acuerda por qué? Porque luego estuvo metida en una controversia fuerte. La UACM se creó justo para abatir esta idea de que a la universidad, o sea, justo para compensar la elitización de la educación universitaria. O sea, la UACM, cualquiera que quiera estar entra, y bueno, pues para hacer una universidad así y un sistema de conocimiento así, pues hay muchas ideas detrás que van formando el tipo de la currícula. Entonces también es algo, volvernos al pensamiento ligado a la acción. Entonces bueno, estamos en la UACM, estamos presentando ese libro. Francesca hace este libro a partir pues de las experiencias con los grupos de Bordado por la Paz. El Bordado por la Paz es una actividad que todavía se hace en los espacios públicos, es bordar en público, ¿no? Los grupos principalmente están compuestos de mujeres que protestan la guerra, y la violencia organizada. Con rojo en pañuelos blancos bordan las muertes, y con verde en pañuelos blancos bordan las personas desaparecidas. Entonces esto fue una cosa que a mí me interesaba, pero ella también le empieza a interesar. Y también lo que es muy interesante de este caso, no nada más lo digo porque es algo que a mí me interesa en lo particular, sino cómo es que se produjo un diálogo que luego se terminó siendo este libro, ¿no? Entonces Francesca quería escribir una nota, y luego empezó a escribir más, porque aparte lo empieza a partir de la protesta, en donde convergen todos los grupos de bordado del país. ¿Voy bien? Todos los grupos de bordado del país en el 1 de diciembre del 2012, cuando Peña Nieto asume el poder, y en ese momento sucede todo un zafarrancho y un caos. Entonces un espacio que había sido un espacio de paz, creado con muchas horas de trabajo, con todos estos saberes femeninos soslayados, puestos ahí en la protesta, en la calle, de repente llegaron pues los antimotines y mucha gente, y todo esto se vino abajo, ¿no? Entonces el shock de todo esto la pone a pensar, y eso también hace que nos conozcamos vía nuestro amigo Alfredo López Casanova, del que Francesca habla mucho porque también es un escultor muy comprometido. Y el primer libro, la primera parte del libro tenía un cierto sesgo, y el libro se convirtió en que ella y
y ese libro se puede descargar y además ha sido una cosa con la que algunos de los grupos de familiares de personas desaparecidas han logrado financiar ciertas actividades porque dona este libro. Es un primer como antología de todo este movimiento, pero el libro va creciendo conforme ella va viendo que le faltan ciertos testimonios. Entonces la voluntad de antologar testimonios es muy, muy fuerte, está muy bien hecha, y el cuestionamiento constante de qué testimonios están quedando fuera también es algo muy, muy, muy patente. Entonces a mí me tocó ver el proceso de este libro y ver cómo un libro que sí tenía todo un relato, toda una construcción narrativa, fue siendo complementado con otros relatos, y esto a ella la llevó también a conocer mucho más de cerca la historia de las familiares de víctimas de personas desaparecidas. Y básicamente el libro es un trabajo periodístico, pero también es un trabajo de un periodismo reflexivo que valdría la pena pensar que es posible. ¿Por qué? Porque sí, porque el periodismo no es menos que la filosofía, porque este es un momento que ella está registrando, que está registrando desde una óptica feminista, y que había que darle este espacio. El libro se complementa con una serie de fotografías que también es un trabajo, ¿no? Es un trabajo poner todo esto junto y ponerlo a dialogar y presentarlo también como una manifestación de rebeldía desde una óptica feminista, decolonial, y desde una óptica muy creativa y potencialmente transformadora. A eso llega el trabajo, y a eso vuelve constantemente Francesca. ¿Qué es esto de la decolonización de los saberes? Pues ya vimos, solemos privilegiar la palabra comunidad o átomo de conocimiento. Cuando vamos a la escuela, los profes lo primero que nos dan son palabras, escritas o habladas. Hablar es una forma de ser, de estar y de transmitir conocimiento. Pero con esto suelen excluirse todas las prácticas que muestran otro tipo de saberes. Entonces, yo en la escuela, no, porque voy a aprender, si yo soy un niño, yo porque voy a aprender cómo cocinar, eso no es una cosa a la que yo voy a aprender a la escuela. Si no lo aprendo en la escuela quiere decir que es algo que tal vez no cuenta o que no importa mucho que lo aprenda, no, pero sí voy a aprender la tabla del 1. Si no la aprendo, me voy a morir, ¿no? Ese es el tipo de juicios que hace la educación y la escuela. Y la palabra, volvemos también a la construcción de los sistemas filosóficos. La palabra es el lenguaje, es la poesía, y una y otra vez va a ser lo más importante, ¿no? Desde Aristóteles hasta Heidegger, la poesía es el todo, ¿no? Y la poesía requiere que sepamos trabajar con palabras y tengamos ciertas habilidades lingüísticas para producir un saber o un efecto o una cierta estética. Pero ¿qué pasa cuando yo soy mujer y no soy muy ducha para las palabras? ¿Qué pasa? Tengo aquí mujeres que son mamás. ¿Qué pasa cuando el niño está pequeñito? ¿Hablan mucho las mujeres? ¿Con quién hablan los primeros 2 años de vida? Él habla con la mamá, y la mamá está en modo intuitivo y en modo adivinatorio. O si tienen amigas con hijos y que de repente empiezan a hablar con ustedes, es, ay, estoy hablando. Es como si eso se reprimiera, ¿no? Y nosotras somos mujeres que fuimos a la escuela, que tenemos licenciatura. Imagínense, sí, las abuelas, ¿no? O que de repente las abuelas, mis abuelas las dos tenían don de hablar, pero una de ellas, la que no fue tanto a la escuela, su principal manera de comunicarse no era necesariamente diciendo, hijo, yo quiero que tú hagas esto, vamos a hacer esto otro, estos son los valores de la casa. Así no se comunican. ¿Cómo se comunicaban las abuelas? Actuando. Miradas. ¿Sabes qué? Y de repente eso ya significaba algo y era todo un gesto comunicativo. ¿Por qué? Porque además, ¿quiénes son los que hablan en casa? El patriarca es el que habla.
Entonces, dentro de este esquema, imagínense que soy mujer en un espacio donde tampoco se considera que yo deba ir a la escuela a aprender palabras, ya sean de mi lengua, o sean de otra lengua, o sean de la tercera lengua que voy a aprender. ¿Qué quiere decir? La filosofía no le interesa, porque no sé hablar. Pero hay algo, hace unos meses hubo una exposición muy interesante. Perdón. Es que me perdí un poquito en ¿Sí? toda esta parte donde la palabra con el niño se enfrenta a la mujer que se tiene que comunicar con el hijo, pero no puede usar palabras. Sí usa palabras, pero digamos que el niño apenas está aprendiendo a hablar. La conversación que puede tener con un bebé de 2 años es una conversación prácticamente consigo misma y muy utilitaria, supongo, muy utilitaria a que el niño aprenda el lenguaje. Más sensitivo. Pero a lo que te refieres es que la madre no le habla. Sí le habla, a lo que me refiero es que te aíslas del lenguaje como mujer, en ese momento de la maternidad, en ese momento en especial. ¿Y no será un fenómeno moderno de las grandes ciudades y a lo mejor hablabas de las abuelas, ¿no? Ajá. Cuando las familias eran más tribales, o sea, puede ser. Estaban juntas y sí. Y se ayudaban, y ahora sí es más difícil por las distancias. Por las distancias que aíslan, puede ser. Yo considero que además bien establecer como un vínculo y un medio de comunicación, o sea, para adentrar al hijo a la comunicación con el patriarca, ¿no? O sea, prepararlo y buscar una manera de un entendimiento cuando todavía el bebé pues, no tiene un lenguaje ya estructurado, ¿no? Entonces pues, te vas hacia las señas, a las cuestiones sensitivas, como una forma de transmitirle todo el lenguaje que ya tú manejas, o sea, con todos los demás elementos de una familia o de una comunidad, ¿no? Sí, también lo estás preparando para la escuela. Me lo estás preparando para una serie de cosas ahorita en el presente. Sí creo que también tiene que ver mucho eso, como cómo cambian los flujos. Pero esencialmente, si la mitad del día, o sea, sobre todo cuando los bebés están muy pequeñitos, imagínate los primeros 3 meses que no hablan nada, pues son 3 meses en los que tú, todo el tiempo que estés con el bebé, que estás así ligada con el bebé, es no hablar. Y la lengua esencialmente es un ejercicio. Entonces eso es un aislamiento, al menos en ese momento, sobre todo que los bebés dependen muchísimo de la madre, ahí se bloquea. Lo otro también tiene que ver con esos esquemas de aislamiento, ¿no? Donde... Porque también está el fenómeno del el bebé empieza a explicarse el mundo incluso antes de entender las palabras por el discurso que la madre le está diciendo, ¿no? O sea, todo lo que le está diciendo la mamá es lo que empieza a identificarse, luego se te queda, ¿no? Sí. La asociación. Sí. O sea, el niño pasa cosas alrededor de él, todavía no tiene desarrollado el lenguaje, pero el lenguaje que está escuchando es el de la mamá, porque es la que está con él cuando está chiquito, ¿no? Y ahí todavía no existe lo que dices, que me imagino que es a lo que te refieres, no hay un diálogo, porque el bebé no contesta. No, y finalmente también tú no estás platicando con el bebé sobre el último capítulo de la serie de Luis Miguel, o sobre el último libro que leíste de filosofía, o sobre tus planes académicos, o tus planes de mejorar tu desempeño. O sea, no estás hablando con el bebé de eso, es una conversación mucho más utilitaria. Entonces, me refiero más a eso. Pero bueno, hay muchos estratos de intercambio, pero esencialmente se acota esa función. Bueno, entonces la palabra como privilegio, volviendo al ejemplo de unas bordadoras mayas, hablaban a través del bordado, ¿no? Entonces el bordado no nada más ahí, sino en otros espacios ha sido una forma de contar la historia que ha sido silenciada. Entonces volvemos a la producción de la voz, y a la producción no nada más de la voz que se oye aquí, que tal vez el bebé está escuchando las cuitas de la mamá y sí tiene voz, pero el bebé no va a ir a transmitirlo, no lo va a hacer conocimiento, no lo va a hacer un conocimiento compartido. Es un conocimiento que se va a quedar en la casa, entonces eso está bien. Ya cuando las mujeres salen a hablar a un espacio que va a ser público, en donde van a ser escuchadas, en donde su palabra cuenta, en donde ellas ponen una regla, en donde ellas toman esa parte del rol del patriarca, ahí es en donde entra todo esto en jaque, ¿no? Entonces tú puedes hablar, mientras que hables en este registro, con tus amigas,
Tú puedes hablar en el salón. Yo no sé si a alguien le tocó, pero en mis épocas, en los 90s, muy bien que seas la cotorrita, tú eres la periquita, estás hablando con tus amigas, eso está perfecto. Pero en el momento en el que tú alzas la voz a decir, yo sé quién descubrió América, sí había un rollito así como... No, igual no te decían, bájese niña, pero sí te trataban distinto. Y si te gustaba mucho ser así, te trataban muy diferente. Entonces, bueno. Ahorita que comentabas esto, empecé a recordar, y no sé si yo esté en lo correcto, pero tengo la impresión de que en realidad en México, cuando menos en la cultura mexicana, sí es una cultura históricamente muy machista, pero no necesariamente patriarcal, porque en muchas familias eran matriarcados de alguna manera, porque el hombre moría más joven, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en la casa de mi abuela, en la casa de mis abuelas, mi bisabuela era la que mandaba. Son las sobrevivientes. Exacto. Entonces sí podía ser una dinámica muy machista en función del hombre, etcétera, pero la mujer mandaba, ¿no? Los hijos estaban en función de la madre, ¿no? Incluso no se casaban por mantener a la madre y a la familia, etcétera, ¿no? Entonces no sé, es una pregunta que si podría ser que no necesariamente acompañado del machismo sea por necesidad de un patriarcado, sino también matriarcados donde hay también esta misma cultura machista, pero donde la mujer es la que manda, la que dice cómo se hacen las cosas, porque también existían esas familias, y luego corremos el riesgo también de uniformizar a la inversa, ¿no? Todos aquí son familias patriarcales. Yo quiero decir algo, pero no sé si alguien más. El patriarcado, más allá de los pequeños mundos que se ven en una familia, siguen siendo en oposición o regidos por este mundo patriarcal, ¿no? Entonces habría que preguntarle a las abuelas, no nada más cómo lo vivían adentro de casa, sino qué pasaba cuando ponían un pie fuera de casa, porque esencialmente el espacio doméstico es un espacio que te es concedido como mujer. Y además, no nada más, acaba de morir una persona que a mí me cuidó como hija, pero que mi sensación es, yo agradecidísima, ¿no? Porque gracias a ella yo tuve cuidado, pero fue a costa de sus hijos, y ella cumplió ese rol plenamente para todo el mundo. ¿Y qué pasa? Hay que preguntarle si ella estaba cansada, si necesitaba otra cosa, si los últimos cuidados que dio tal vez los hizo, bueno, de buena gana, con buena cara, pero que sí se estaba imaginando en la cama viendo Netflix con un chocolatito caliente o descansando o algo, ¿no? O sea, esas son las pequeñas cosas que no volteamos a ver. Entonces, sí, porque aparte la condición del poder de las mujeres adentro del ámbito doméstico es justo desvivirse, es justo estar ahí implicada completamente. Entonces, y sí hay mujeres muy dominantes y sí hay mujeres patriarcales también. Eso es otra cosa que va a insistir Francesca, son mujeres que han crecido en este marco de empoderamiento. Y hay mujeres terribles, horribles y abusivas, eso claro que va a existir. Pero el marco de todo esto, el marco de la creación de estas familias, aunque sean familias muy atípicas, sigue siendo a veces a lo que voy. Pero no sé si... Muchas veces también, o sea, las madres y las abuelas, la educación que reproducían era patriarcal y el rol que seguían era el rol de género designado para la mujer. Entonces, pues no se puede hablar de un matriarcado tampoco. Sí, el matriarcado es la historia esta como de ahora que salió la de la Mujer Maravilla. Es una onda muy de Nacho Progre, ¿no? Bueno, si no saben quién es Nacho Progre, Nacho Progre, búsquenlo en el Facebook. Pero bueno, parte es eso, no es voltear a ver las dos cosas, porque sí, yo también, vamos, también yo tengo en casa mujeres sumamente dominantes que no podrían ser caracterizadas
como mujeres dóciles. Eso clarito, yo lo reconozco, pero también el precio que pagan por ser mujeres así, hay que verlo, ¿no? Y eso, la única manera en la que la sabes es yéndoles a preguntar. Hubieras querido haber hecho otra cosa. U otra cosa muy común es que cuando las abuelas se muere el abuelo, miren que mi abuelo tuvo un abuelo bien lindo, pero la abuela sí sufrió, pero no fue una cosa que la hubiera estado latigando. ¿Por qué? Porque a pesar de que mi abuela era alguien muy independiente, era muy higiénica y tenía que ser la madre. A ver, ahí te van tus 5 hijos, críalos a los 5 hijos, olvídate de tener una vida personal. Y eso que ella se sabía en aquel tiempo muy antiguo como alguien que hubiera podido tener esa vida. Imagínense cuántas mujeres se imaginaban siendo médicas, siendo ingenieras, maestras un poco más porque ese fue un espacio que se conquistó antes, pero aún ser maestra ya era un modo de empoderarse. Entonces, ahí nos metemos en esta complejidad, pero para no distraernos un poco de lo que nos puede ayudar de cómo nos puede ayudar a pensar este pensamiento de Francesca, pues volvemos otra vez a ámbitos de lenguas que no son la lengua española, ¿no? Del castellano. ¿Qué pasa cuando yo soy mujer en una lengua que no es el castellano? En un pueblo que no es el gran pueblo mexicano o el pueblo argentino. ¿Qué pasa si soy una mujer mapuche? ¿Qué pasa si soy una mujer quechua? ¿Qué pasa si soy una mujer kunú? Se vuelve a achicar el ámbito porque aparte las personas, volvemos también a todas las estructuras de gobierno, de desarrollo, inclusive como a estas empresas, desde las universidades, yo voy a la comunidad y servicio social comunitario, yo vengo de la UDEM, de la gran tradición de ser servicio social comunitario. Yo voy a la comunidad y vas a la comunidad y no entiendes nada. Vas y lo que haces es un cochinero. ¿Qué está pasando con muchas organizaciones, inclusive ahorita? Va alguien con esta epistemología de es que yo fui, ya aprendí, fui al taller, me dijeron, no manches, está lo máximo. Y llegas y es una lengua que no entiendes. Porque aparte de entrada te enseñaron a que no era necesario. Tú con que sepas inglés, ya la hiciste. Y mientras más te olvide el español, mejor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos espacios que encierran claves para vivir, pero que no los vemos? Son claves que no hemos escuchado. Por ejemplo, algo muy común, que se sabe mucho, que es el tequio en Oaxaca. No me acuerdo si eran zapotecos o mixtecos, porque también para mí es todo todo esto viene a ser una serie de descubrimientos. Sí, de descubrimientos y más bien como de una serie de rutas para entender mejor la producción de violencia y de opresiones. Entonces volvemos a preguntar, ¿qué es la buena vida en un espacio que ha crecido en resistencia? ¿Qué es la buena vida en Cherán, donde rechazan el gobierno? ¿Cuáles son los problemas que enfrentan para ser como son? ¿Cuáles son las técnicas con las que se adaptan mejor al entorno? Y eso requiere simplemente desarrollar, bueno, no simplemente, porque tampoco es tan sencillo desarrollar una capacidad de escucha, ¿no? Y una capacidad de no rechazar lo que se nos va a contar el relato. Casi siempre cuando se trabaja con violencia, sobre todo, con relatos sobre la violencia, la capacidad de escuchar es muy, muy importante. Entonces, bueno, es entrar a una conversación en lenguas que no son ampliamente aprendidas. Y si una lengua no es ampliamente aprendida, ¿por qué? ¿Por qué no se aprende? ¿Por qué no aprendemos zapoteco o náhuatl en las escuelas? Si aprendes eso te va a dar una ventaja en tu currículum, la verdad. No es utilitaria, no es una cosa que te va a dar una ventaja, pero también ¿por qué no se aprende? ¿Qué pasaría si aprendiéramos náhuatl en vez de, no sé, tal vez, digo, el inglés sí es muy importante, pero en vez de francés? O sea, ¿qué nos pasaría? ¿A qué universo entraríamos? Como personas cuya primera lengua es el español. ¿No creen que empezaríamos a aprender que desde donde estamos somos opresores y opresoras? ¿No creen que se nos abriría otro universo donde nosotros estamos negando la vida y los modos de vida de muchas otras personas?
Por el acceso a los textos, dices, ¿o por qué? No, simplemente porque cuando aprendes una lengua empiezas a entender cosas que no entendías antes. Mientras mejora tu competencia lingüística, entiendes mejor partes de una cultura en la que estás. Por ejemplo, igual puedes ir a un lugar donde se habla inglés, pero no es lo mismo que estés en Boston a que estés en Escocia. Entonces, cuando empiezas a aprender el inglés de Escocia, empiezas a entender por qué se fijan en ciertas cosas, o cómo es la organización familiar, o cosas parecidas. Mientras más aprendes una lengua, mejor aprendes sobre la cultura. Entonces, la condición de que conozcas una cultura es que conozcas su lengua. Entonces, te abre todo esto, porque aparte no son lenguas, tú no vas a aprender la lengua de Las Vegas. Las Vegas vas y es así como un viaje de oropel. Si tú vas a un espacio donde la gente vive y se habla en una lengua que no es la tuya y que pues vas a entrar a otro universo. Y también te vas a dar cuenta de, no nada más no son universos como Andorra o Luxemburgo, que son lugares pequeños pero donde se vive muy bien. Son universos oprimidos, son mundos oprimidos que existen al lado del tuyo. Entonces como opresores y opresoras, inclusive las que sí nos leímos, bueno, la verdad es que que nos hemos leído a las feministas blancas, dices, ¿qué está pasando, no? Eso te sacude, y te sacude esa lengua que hablan, no sé, digo, el náhuatl lo manda más gente, pero acaba de salir esta película de la de Sueño en otra, ¿cómo se llama? Sueño en otro idioma. Imagínate, y eso pasa, a diario se pierde una lengua y se pierde una manera de entender el mundo. Bueno, entonces, volviendo a la descolonización de los saberes, otra vez la pregunta sobre la buena vida. ¿Cómo debemos vivir? Nosotros no tenemos esa respuesta para todos los mundos posibles. Cada mundo tiene su propio saber. Entonces, bueno. Saberes feministas descolonizados, y ahí viene la cuestión de Abya Yala, que es América, dicho por la lengua Cunú de Panamá. ¿Por qué hay que decirlo así y qué nos dice cuando hablamos de Abya Yala, que es este libro que es como la compilación de todos estos saberes, no nada más desde los pueblos latinoamericanos, sino desde los pueblos latinoamericanos indígenas, desde las mujeres indígenas, desde sus patriarcados, sus modernidades y sus propios procesos? Bueno, lo que empezamos a ver, una es que la manera en la que concebimos el norte y sur tiene que ser cuestionada, por eso está este mundo así. La abolición de las jerarquías, mucho de la abolición de las jerarquías viene también de estos cuestionamientos sobre la imposición. Se supone que el feminismo ya es una filosofía crítica o ya es una teoría crítica, pero no es tan crítica si no incorpora todos estos saberes, ¿no? Y hablamos de intelectuales guatemaltecas, hondureñas, de movimientos sociales en defensa de la tierra. Ahorita estamos viendo lo del río Santa Catarina, pero por defensa de la tierra tenemos muchos otros patrimonios, y las defensoras y defensores de la tierra, lo ha dicho la ONU, están en el riesgo más grande de todos, son los más amenazados y amenazadas. Entonces, ¿qué nos dice ahí? Ahí dice, trenzando miradas, deseos y luchas. Y volvemos a las palabras. Miradas, ¿qué quiere decir? Yo como feminista en México, en Monterrey, yo veo las cosas así. Yo como feminista en Guatemala, siendo sobreviviente, siendo descendiente de una mujer exil que la querían matar, yo vivo la vida desde otra manera. Yo nombro las cosas diferente. Ahí nos vamos en el lenguaje. Yo las vivo diferente. Yo puedo ser una mujer maya que me vale queso el feminismo, pero sí entiendo de opresión. Y puedo ser una mujer maya que habla español no considerado correctamente por las pruebas estandarizadas, pero estoy hablando a través de mis bordados. Y mis bordados hablan y dicen. Y hablan no nada más para las agencias de desarrollo que quieren que mi niño tenga leche. Hablan porque yo tengo una vida, porque yo tengo una identidad. Y porque mi identidad es fuerte y merece estar ahí. Merece estar en el mundo y merece ser, no necesariamente estudiada, pero merece estar en el mundo y merece contar. Entonces vemos el desarrollo de estos imaginarios, vemos ahí América Latina puesta de cabeza. No sé si hayan ido al Cono Sur, pero casi siempre dicen, oigan, es que nosotros no es que estemos abajo, es que ustedes están, viendo el mundo como se ve desde el hemisferio
sur, pues hay que voltear un poco esta perspectiva y hay que incluir, como ven aquí, una diversidad de maneras de ser mujer. Y la trenza vuelve a ser también otra metáfora. No estamos diciendo, resulta que yo soy parte de, soy mujer, soy esto, soy esto. No, mi identidad está imbricada. Está atravesada por ser mujer, está atravesada por ser mexicana, está atravesada por haber crecido en Monterrey, está atravesada por la crisis que tuve en este momento, está atravesada por el tipo de familia en el que crecí. Entonces está atravesada por todas estas cosas. Y yo no sé qué está jugando en cada momento a la hora de que yo hablo. Y eso es la imbricación, eso es una manera también, es parte del pensamiento decolonial. Esto, poner al mundo de cabeza, poner las cosas al revés, descolonizar, deconstruir esencialmente es esto. Es de repente bajar a todo, bajarle el volumen a todo y verlo a todo como si tuviera la misma textura. Y esto es otra cosa que tiene que ver con que las mujeres, y no nada más las mujeres, pero sobre todo los pueblos indígenas, no somos individuas simplemente, somos comunidad y somos territorio. Bueno, ¿qué nos hace voltear a ver todo esto? Ya había hablado un poco, había nombrado políticas genocidas, políticas de despojo. ¿Por qué alguien se siente cómodo armando un genocidio en Guatemala y no lo hicieron aquí al lado? ¿Por qué alguien quiere esterilizar a las mujeres indígenas en el Perú y ahora lo quieren sacar de la cárcel? Porque sí las esterilizaron, a muchas. ¿Qué condiciones permiten que eso sea posible? ¿Qué otra cosa? Y esto pasa cuando las mujeres se juntan y empiezan a hablar. Es que acá también pasó esto, y aquí pasó esto, y todo empieza con una conversación. Por eso hablo de que las conversaciones también generan conocimiento. Patrones en violencias y políticas de exterminio a lo largo del continente americano, ¿no? Entonces tenemos una dictadura en Chile, otra dictadura en Uruguay, otra dictadura militar de la misma especie, con el mismo comportamiento, en donde también las mujeres se quedan. Hay un momento como de estrategia, porque los principales perseguidos eran hombres, al menos en el Cono Sur, y las mujeres de repente dicen, ¿qué vamos a hacer? Y ese es un momento de generación de pensamiento, es un momento de apuntalamiento de este pensamiento. El pensamiento no está desencarnado, y el pensamiento feminista siempre va a hacer esta insistencia. ¿Qué otra cosa? La imposición de políticas y epistemologías que encajan mal. Todas y todos aprendimos, creo, a dibujar casitas con techo de 2 aguas. ¿Quién tiene una casita con techo de 2 aguas aquí? ¿Esas son casas de México? Son casas europeas. ¿Tenemos el mismo clima en México y en Europa? No. Una casa de techo de 2 aguas. Para que la nieve se caiga. Una. Y la otra es, construye un ático. Es calientísimo, no se puede utilizar, ni subir a dejar algo, casi te dan ganas, yo creo que con este verano. ¿Qué más? Y volvemos también a las epistemologías. ¿Dónde están las mujeres en el pensamiento de Aristóteles, de Schopenhauer, de Nietzsche, de Heidegger? ¿Dónde están? Yo no me siento reflejada, no sé, o sea, yo de repente ya me empecé a descubrir y digo, pues sí, muy bonito, pero no estoy, o sea, como que no están hablando de mí, como que están hablando de alguien que es como yo, pero no soy yo. Y nunca voy a ser esa persona porque además, híjole, como mujer y con todas esas experiencias propias de ser mujer, jamás voy a estar a la altura, siempre voy a ser un pinche defecto. Es una pregunta un poco relacionada también a lo que dije anteriormente, Nietzsche, Heidegger y todos esos. También, la semana pasada también estaba cuestionando con un grupo de compañeros, que por ejemplo también de religiones, todos las figuras, sí. Por ejemplo, no sé, Alá en el Islam, Jesús en el cristianismo, Buda en la parte en Asia, Joseph Smith, inclusive los mormones, pero también me cuestioné yo que, o sea, esas son las religiones actuales, no sé si modernas, pero en la época anterior, o sea, cuando en la época prehispánica, que creo que sí había ciertas diosas, o en la mitología griega había ciertas diosas, no sé por qué cambió, o si esas diosas tenían una cierta representación fuerte, como estaba Zeus, no sé quién era el dios mayor,
había muchos dioses, también estaba Afrodita, y aquí también estaban, creo que dioses, ¿no? Hay otra cosa, antes de que, también es la manera de contar la historia de cuáles son los dioses. Porque y una de las cosas, lo primero que nos enseña Francesca en su seminario, en el taller, es que está la diosa Eneduana, y ahí vienen otros momentos, cómo se cuenta la historia de las religiones y el surgimiento de las deidades. Porque hay muchas deidades femeninas fregoncísimas de muchas religiones, y sin embargo, ¿por qué piensas tú que ellas no cuentan, o que ellas no son la fuente, o el dios Power, o la diosa organizadora? O sea, hay muchas maneras de concebirlo así, y son otros momentos también de la historia de las religiones y la historia del arte, porque acuérdate, ahí viene otra cosa, la religión también se nos cuenta a través de las representaciones. Entonces no nos quedan muchas representaciones de esa, nos quedan también las representaciones que la gente eligió salvar y poner en un libro, o poner en una exposición, o plasmar en un cuadro. ¿Ibas a decir algo, Raquel? Respecto a eso, bueno, supongo que tiene también que ver con el acceso al lenguaje, o sea, a la forma de expresar, o sea, que estaba contada la historia por los hombres, ¿no? O sea, no estaba justamente la voz femenina, o sea, contando la religión, o sea, no estaba la voz femenina contando sobre el arte, o sea, y sobre las sociedades en sí, ¿no? O sea, no hay... El Evangelio de María Magdalena. Sí. Sí. Y si hay uno, no es el aceptado. O sea, el poder patriarcal no está en el canon. Y seguramente lo escribió un hombre. Ella lo dictó y... Sí, esa es la otra, ¿no? Inclusive, bueno, sí dijo, pero quien lo escribió, ella no sabía escribir. Ella no tenía la calidad moral. O no tenía la perfección lingüística, ¿no? O sea, sí, pero ella es segunda, ¿no? Es menos. Volvemos a eso, ¿no? No nada más es lo que ya ha pasado, sino también parte de este movimiento de liberación es ir a los archivos, ir a las ruinas y ver qué está ahí y qué ha sido oscurecido por la manera de contar la historia. Y volvemos a que quien cuenta la historia es un poder patriarcal, es una institución patriarcal. Entonces, bueno, también descubrimos que hay cosas que son una construcción colectiva, ¿no? El que yo sepa que existe el huevito con jamón no es nada más una cosa que directamente las compañías de carne lo hicieron posible, sino fue una cosa que se sembró y que colectivamente se convirtió en un saber. Entonces, bueno, descubrimiento colectivo de las técnicas de vida. ¿Cómo le hace una... cuando ustedes tienen que cocinar para 10 personas, ¿cómo le hacen? ¿Cómo lo miden? ¿Fueron a la escuela para aprender a cocinar para 10 personas? Las abuelas, los abuelos que tenían que alimentar a un montón de gente. ¿Cómo le haces para... Tienes 10 hijos, que todos coman, todos se nutran, todos amanezcan mañana? Todas esas son técnicas de vida y son técnicas para que la gente sobreviva, esté y se pare. ¿Cómo le haces para que un niño que te ha estado mostrando resistencia le dé la vuelta a la resistencia? Cuando ya no dejaron de funcionar todos los manuales. Entonces, todos estos saberes, cuando no pasan del entorno doméstico, cuando no pasan del entorno comunitario, no hegemónico, están ahí. Hay que ir a verlos. Digo, nosotras que no lo sabemos, para quienes los viven, pues ahí están ahí, no necesitan que alguien más los vea para validarlos. Lo que sí sucede es que cuando no se validan y cuando no están presentes, lo que puede suceder es un genocidio. Es la ignorancia total de cuál es la epistemología del pueblo Ixil. Es la ignorancia total de qué significa el sistema de intercambio solidario que es el tequio. Es la ignorancia total de cómo funcionan las comunidades zapatistas autónomas. Y es simplificarlo. Yo eso lo he escuchado 40,000 veces. Es que son no sé qué, no sé cómo. Tú sabes leer su idioma, tú sabes qué es lo que quieren, cuál es su agenda. Lo que está pasando ahora con Marichuy. Es que lo intentó y es que... A ver, tú leíste el comunicado, sabes qué es lo que pretenden, cuál es la trayectoria de esa lucha, qué es lo que quieren hacer. No la sabes y ya estás diciendo. ¿Por qué? Porque seguramente no debe ser algo complicado de saber, porque es una mujer indígena que tiene ganas de estar ahí en las elecciones, igual que los otros payasos electorales, ¿no? O sea, tú ya hiciste un montón de juicios sin haberte leído la carta, sin haberte leído el idioma, la trayectoria, sin haberle puesto la atención que sí le pones
a una clase sobre mitología griega. ¿Por qué? Porque está la película, porque está por aquí, porque está en el arte, porque está en la historia del arte que leímos, porque además tu profe, al que admiras un chorro, oh sí, él es un erudito de cultura griega. Todo eso impacta lo que consideramos que es valioso y lo que consideramos que no es valioso. Pero entonces tenemos todo un universo que hemos no nada más ignorado, sino menospreciado. Entonces no nada más es el que no sepamos. A mí no me afecta nada desconocer la historia de Zeus, la verdad. O sea, podría no conocerla, digo, me gusta y todo lo que sea. Pero es un pedazo de saber que podría no saber. Pero si yo voy, bueno, Zeus es un dios, suponiendo que yo voy a colonizar Atenas hace 2500 años y digo, mures atenienses, qué flojera con sus dioses. Bueno, ahí ya me está afectando no saber qué diablos son los dioses atenienses, porque a mí me permite ir a arrasar una cultura. Entonces, bueno. ¿Qué otra cosa es muy importante? No nada más del pensamiento de Francesca, sino que es un concepto que va a estar ahí en los feminismos comunitarios, el concepto de cuerpo-territorio. Volvemos a esta idea de que mi cuerpo es un ser individual, y esto es muy filosofía occidental. También es una falacia, es una manera de saber y de entender el cuerpo. El cuerpo es mucho más dinámico. Volvemos al caso, la maternidad es muy buena para explicar muchas cosas, pero cuando las madres sienten que algo le pasó a un hijo, no es que se hayan hecho una idea, es que realmente el cuerpo, el hijo, y sobre todo el hijo pequeño, el hijo que está muy cerca del cuerpo de la mamá, sigue siendo parte de ella. No deja de ser parte de ella nada más porque ya nació. Entonces es un caso especial de ser cuerpo, sobre todo cuando la madre acaba de parir un bebé. Entonces, ¿qué pasa con la violencia contra las mujeres? ¿Por qué se agreden los cuerpos de las mujeres de la manera en la que se han estado agrediendo? También porque se quiere enviar un mensaje, y esto es parte muy importante de lo que se construye, de la construcción de conocimiento en los feminismos hispanoamericanos, que es que el cuerpo de la mujer se violenta para mandar un mensaje sobre la hermandad del patriarcado, el fortalecimiento y el deseo de reconquistar territorios. Yo sé que puede sonar como una historia nueva, puede sonar como una historia sacada de un cómic, porque pues sí, está en los cómics como el libro vaquero, pero es parte de una forma de entender la manera en la que se violenta a las mujeres y la manera en la que se asesinan y se exponen en la vía pública. Entonces el cuerpo de las mujeres también es un lienzo comunicativo, y por eso el tema del aborto es tan difícil de tronar. O por eso se celebra tanto que se haya pasado en el Congreso en Argentina. ¿Por qué? Porque el cuerpo no son palabras y cuerpo, es un cuerpo que es palabra. Entonces, esta es una composición de Barbara Kruger, una muy importante artista estadounidense. Y esa es otra cosa, que cuando se es mujer, se es artista o se es alguien importante, es muy difícil no estar involucrada en la lucha política de las mujeres. ¿Por qué? Porque siempre te van a tratar diferente por ser mujer. Bueno, terminando la reflexión un poco con la carrera de Francesca. Entonces, bueno, va a ser una carrera por validar el desarrollo de los feminismos de América Latina como construcciones de investigación-acción. Entonces, nada de esto surge en la Torre de Marfil, es anti-Torre de Marfil. Los que no son así, los feminismos que tal vez no son así, se revisan. ¿Qué pasa cuando surge un feminismo ya muy institucionalizado, como el PUEC en la UNAM, o como tal vez podríamos decir el mismo centro aquí en la UNI? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa cuando una mujer ya gana dinero por ser especialista en género? También esas son cosas que habría que cuestionar. ¿Qué pasa con como las instituciones de género más viejas, como el Instituto Simone de Beauvoir? Estas cosas que también se vuelven patriarcales o se vuelven negadoras de todas estas realidades. ¿Qué pasa también con los compromisos que se generan en estas cumbres de mujeres o en estos grupos de mujeres? Por ejemplo, narra, que me parece muy interesante, narra cómo, creo que fue en Bolivia o fue en Belice, que hubo un encuentro de mujeres, se supone que para analizar todos estos saberes o esta ímpetu de decolonialización de los saberes, en un hotel de 5 estrellas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántas mujeres no pudieron ir a ese encuentro?
cuántas mujeres se quedaron fuera y pagaron un dineral en los hoteles. Entonces, ¿cuál es la coherencia de todos estos movimientos? Porque muchas de estas mujeres tienen producción intelectual, pero no necesariamente tienen los recursos para ir a ser parte de las grandes discusiones. Yo también acabo de estar en el Congreso de Latinoamericanistas. Es una lana para entrar al Congreso. Fue en Barcelona. Entonces había que viajar a Barcelona. Y al mismo tiempo mucha gente, es un gran congreso, es un espacio de articulación intelectual muy importante, pero ¿cuántas personas se quedan sin viajar? Y ahora el compromiso de LASA fue becar a más personas, pero aún con las becas, ¿cuánto cuesta viajar desde Guatemala, desde Colombia, desde Argentina? Entonces, bueno, una es esa, ¿no? Esto está ligado y esto es parte de la historia de las ideas del feminismo en América Latina. Puede no ser para otras personas, pero aquí sí lo es. Otra parte, ¿no? Los textos periodísticos, que también son generadores de saberes, narran desde la noción de que lo que sucede en los mundos de mujeres tiene algo que decirnos. Siempre. Hay que ver. ¿Qué más? Las novelas organizan eventos reales y pensamiento en torno a los goces y sufrimientos del continente. Yo presenté aquí también el Plan Campesino de Mujeres y literal, dentro de la ficción es una denuncia a las nuevas tendencias de agricultura que niegan las semillas originarias y que impactan a las comunidades. Y esto no nada más es algo que tiene que ver con las comunidades campesinas de México y de los entornos muy pauperizados, que vuelven a ser entornos en donde las mujeres no tienen oportunidades y en donde las mujeres que sí están organizadas y las mujeres que sí saben cosas son negadas el triple. ¿Por qué? Porque además esta ola patriarcal, estos hombres y mujeres patriarcales, se ensañan cada vez más cuando tú no eres producto de sus instituciones. Entonces yo puedo ser la persona más brillante del planeta, pero no fui a tu universidad. Yo adquirí saberes de otra forma. Entonces, ¿qué hace la universidad cuando alguien le prueba que se puede saber no estando ahí? Disciplina. Y eso hay que mostrarlo porque sucede y porque asesinan a esas personas. Sobre todo las que defienden el territorio, porque el territorio, como ya somos un entorno hiperurbanizado, somos un entorno donde las empresas han fracasado desde muchas ramas, pues lo que quieren es mover a gente del territorio para ocupar ese territorio. ¿Qué otra cosa? Bueno, una es esa, ¿no? O sea, son novelas en donde ella también cuenta sus propias experiencias de lucha con activistas y con ideólogas, poetas, artistas. ¿Por qué? Porque todas estas ramas producen pensamiento. Esto es algo bien importante. Todo esto produce pensamiento. Y todo esto es un pensamiento que es digno de verse, admirarse, tocarse, sentirse, lo que tengan que hacerse con eso. Y otra cosa muy, muy importante, y esto es como la liga para lo que va a venir con Graciela Hierro, el placer y la liberación de todas estas trabas, van a ser ideales que siempre van a aparecer en ensayo, en novela, en poesía, en conversación, en entrevista. Yo recomiendo mucho que vean las entrevistas de Francesca. A veces esto queda mucho más claro cuando ella está en diálogo con alguna otra persona. Hay unas entrevistas que le hizo Ochi Curiel, que creo que es alguien con quien colabora en esta colección que se llama Desde Abajo. Entonces, desde el nombre, es algo que no es el saber hegemónico, no es editorial cátedra, no es siglo XXI, es algo que está construido en resistencia a todas estas editoriales, que también Francesca publica sus novelas en editoriales que no son transnacionales. Todas esas tecnologías de producción de conocimiento intervienen. Y volviendo a estos saberes que se producen así, tampoco son saberes para producirse en la abnegación, la sensación de pesadez, ¿no? Tienen que ser producidos, uno, para la liberación de cada quien, de acuerdo a su trayectoria, de acuerdo a su patriarcado. Y tienen que vivirse con placer, con alegría. Y la alegría no es nada más una cosa que, es chida, sino la alegría es como vitamina para el cerebro, para las luchas y para la vida cotidiana. Entonces esto va a estar siempre presente ahí y siempre debe ser tomado en cuenta, tiene que estar ahí integrado. Entonces, pues con esto más o menos completo el itinerario. Invito a leer novela,
ensayo, este ensayo en especial. Esto no se enseña, a mí nadie me lo enseñó, yo lo supe por ella y lo he sabido por gente que se ha metido mucho a estudiar las dinámicas comunitarias. Aquí en Monterrey, Cristóbal López organiza seminarios sobre decolonialidad y sobre, a partir de toda la experiencia etnográfica que tienen, de cómo descolonizar saberes. Esto aparte es clarísimo. A mí nadie, en ninguna etapa de mi formación académica en esta ciudad me ha mencionado esto. Siempre son personas que se han salido del canon y personas que también han sido reprimidas por mostrar estos conocimientos. Y se va formando un grupo de gentes que están interesadas en esto, y están interesadas porque ni Heidegger ni Schopenhauer nos resuelven todo, ni siquiera Platón, sino adentrarnos en estas cuestiones, ¿no? Ni siquiera la fantasía de que nunca fuimos pueblo indígena en el norte, siempre fuimos hijos de sefardíes, nos salva. Porque además cada vez que alguien va y hace una etnografía dice, oye, esto no está así como muy registrable, ¿eh? O sea, hay gente que es descendiente de sefardíes, pero no quiere decir que no haya habido pueblos indígenas, ¿no? Y ver el pueblo indígena no como el pasado indígena como un estorbo, que fue una de las maneras en las que decidieron los intelectuales hispanoamericanos verlo, en vez de verlo como un estorbo, verlo como una parte, ¿no? Verlo como un nutriente, como una presencia, como una realidad. Entonces, esto no es algo que intuitivamente sepamos, porque nos han criado para dejar de saber esto, para no tener eso, para hacerlo a un lado. Y desde el feminismo también afecta. ¿Por qué? Porque el feminismo, y el primer feminismo que llega, es el feminismo de las blancas. Digo, vale la pena leerla porque las palabras que ella usa y su conocimiento creo que es muy valioso. No por nada ha sido consultada como experta en muchas ocasiones, pero sobre todo en la guerra contra las mujeres, lo que evidencia y esa tesis parte de su trabajo con hombres que han sido abusadores sexuales en Brasil, ¿no? En Brasil, que es una sociedad que podría asemejarse a la nuestra en complejidad étnica, en volumen, en muchas cosas. Que las primeras víctimas del patriarcado son los hombres. Es simultáneo, ¿no? Es algo simultáneo. Bueno, yo no soy Rita Segato, o sea, este saber que lo traigo aquí no lo produje yo, pero creo que sería muy interesante ver esa dinámica de cómo es que esto sucede, porque al menos lo que ella establece y lo que se establecen en peritajes de mujeres que han sido asesinadas por sus parejas, que recientemente ha habido varios casos muy sonados en Nuevo León, que además yo no sé cómo pasa, pero de repente esos casos no era mi amiga, no la conocía, no la hacía en el mundo, y de repente me duele como si hubiera sido mi hermana. Eso es muy real. Y la manera en la que se asesinan y la manera en la que son presentados desde la criminalística, desde una lectura antropológica, es muy distinto, y todo esto no es algo que esté en ciernes o esté en una conversación, sino ya es parte de la ley, es parte de convenciones internacionales que han sido discutidas por feministas de muchas nacionalidades. Sí, claro, es como la estética macabra del capital en su decadencia, ¿no? Pero, sí, pero volvemos a lo mismo, no es el capital, y para hacerle justicia a Francesca, el capital no tiene una sola cara, tiene muchas caras y una forma de oprimir muy particular a otras partes. No es varón y es blanco, el valor es eso, por eso es. O sea, yo soy hombre, soy aperlado y eso, pero soy sensible, por lo tanto soy joto o puto, ¿no? O sea, el patriarcado también me ataca a mí, no, quizás no me mutila ni me cercena los senos, ni nada de eso, ¿no? Ni me viola, pero también ejerce una violencia contra mí directa, ¿no? Claro. Yo también estoy en conflicto con el patriarcado. Mi punto específico que quiero concretar es que se fetichiza la práctica, ¿no? Teoría desde la práctica, eso es una abstracción, y esa es precisamente ceder y ser idólatra de lo que existe, pero no de cómo trascenderlo. ¿Sí me explico? Por eso recaen en categorías muertas como la política. ¿Está muerta la categoría esa? Sí, no tiene fundamento histórico, ya está colapsada. Ok. Sí. He estado tratando de entender lo que muestras parte de la obra de Francesca en ese sentido. Y habla, y
enfoco en varios puntos, porque al final de cuentas son varias situaciones en las que se establecen, ¿no? La primera es la descolonización y la despatriarcalización. La siguiente es la autonomía y la siguiente es el trabajo comunitario que se pudiera establecer. Y esto llevado a la práctica en un momento dado, cuando ella se establece y viene de Roma hacia acá, ¿se podría considerar que ella es una colonizadora? Es que ahí tiene que ver no nada más con de dónde vengas, sino cómo estás con las personas. Basándose en ese punto, diríamos que no se está repitiendo lo mismo que hicieron los colonizadores y los patriarcales, y ahora hacerlo matriarcales y colonizadores. Una mujer dominante no hace un matriarcado. El matriarcado sería un sistema social en donde se privilegian ciertos valores, y aun cuando hablamos de matriarcado lo estamos diciendo desde una óptica patriarcal, desde algo que se define. Esa es otra parte que no incluí, porque no sé, quería yo como dejar algunas semillitas muy concretas, pero es romper con el binarismo. No es o te domino o me dominas, o matriarcado o patriarcado. O sea, parte deme un segundito, parte del propósito de esto es, volvemos a lo mismo, ver que algo distinto a esto pudiera ser posible. Yo no sé, y esta es una cosa que Francesca discute mucho en cada cosa que hace, yo sé que yo vengo de este otro entorno, y yo sé, o sea, tengo que estar muy consciente de cuál va a ser mi relación con las personas que son o menos afortunadas que yo, o de un país que es considerado así o asá. Y pero lo que creo, y es no nada más de que yo, Francesca, digo esto, yo parí esta idea, que no es como ella lo presenta, sino es una gran organizadora de saberes que vienen de entrevistas y de la experiencia con otras intelectuales latinoamericanas y centroamericanas. Digo, sobre todo centroamericanas. Eso es lo que quiero, una de las cosas que quiero así como recalcar mucho, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú tienes voz, si a ti ahí viene cómo juega también estratégicamente nuestro papel. Yo ahorita tengo voz, yo ahorita puedo hablar por mucha gente que sé que no tiene voz y que no llega a pararse aquí y a que ustedes los escuchen. Ya sea porque no hablan la lengua, ya sea porque tienen miedo, ya sea porque pasan por aquí y la gente les quiere tirar una piedra. Así pasa. Entonces, si yo soy una mujer privilegiada que tiene el micrófono, yo hablo de otras personas o invito a que sean vistas también. Ese es un juego con el que está en permanente tensión. Para un poco, yo creo que si Francesca termina siendo colonizadora o no, creo que es algo mucho en lo que a mí no me gustaría entrar, y creo que es algo que no habría que decir sí o no, pero creo que si usted lee lo que ella ha escrito, si usted escucha las entrevistas que ella da, ella habla de lo que ve y habla de también una construcción comunitaria. Entonces no es lo mismo que leer a Nietzsche o que leer a Heidegger. No es lo mismo como filosofía, y no pretende ser lo mismo. Pretende cuestionar esta manera de enunciar desde el sujeto individual occidental. ¿Eso qué quiere decir? También dejar que otras voces hablen desde otros saberes y otra manera de hacer teoría. Una teoría que esté muy fundamentada en la práctica y en la construcción, en algo tan elemental como el bordado, en algo tan tangible como el arte popular.